Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video de introducción al ventaneo. Para entender qué es el ventaneo, tenemos que ver ciertos conceptos previos sobre las etapas que ocurren a la hora de digitalizar una señal. El primero es el sampling, o comúnmente llamado muestreo, que es donde se genera una señal discreta en el tiempo. La siguiente etapa es la de cuantización, donde se toma cada muestra de nivel de la señal generada a partir del muestreo y la ubica dentro de los 2 a la B niveles existentes. B haciendo referencia a la profundidad de bits. Sabiendo que la transformada de Fourier supone un análisis para tiempo infinito, tendremos que tener en cuenta entonces que la transformada discreta de Fourier se aplica a un fragmento de la señal correspondiente a un periodo t. Por lo tanto, dependiendo del periodo de muestreo, existirá ciertas discontinuidades de tiempo que producen armónicos en altas frecuencias y energía en todas las frecuencias. Recuerdes entonces que el truncamiento de una función periódica para producir otra que es un múltiplo del periodo resulta en una aguda discontinuidad en el dominio del tiempo, o equivalentemente produce lóbulos laterales en el dominio de la frecuencia. Estos lóbulos laterales son los responsables de componentes de frecuencias adicionales a los cuales se denomina leakage o manchado. También se produce un efecto de Bayes. Este efecto de Bayes es producido por la incapacidad de la DFT de abarcar el espectro como una función continua. La transformada de Fourier discreta se comporta como un banco de filtros pasabanda de múltiplos enteros proporcionales a la frecuencia de muestreo. Entonces, el ventaneo aparece como una solución a estos problemas. Las funciones ventana también se denominan funciones cónicas o funciones de apodización. Estas funciones ventana se usan para truncar y dar forma a un segmento de señal n de longitud para el análisis espectral, inhibiendo la fuga espectral al cortar la señal cuando el periodo no coincide, haciendo que los dos lados parezcan ser continuos. La relación de las ventanas con el proceso de filtrado es que la ventana también realiza un proceso de selección. ¿De qué? De la secuencia infinita de la respuesta al impulso asociada a la respuesta en frecuencia ideal deseada para el filtro, ya que solo se tendrá en cuenta los valores que se encuentren dentro de la ventana y los demás serán descartados. Bien, pasando a explicar el fenómeno de Gibbs, tenemos que ahondar en la historia. En los 1800, muchas máquinas fueron construidas para calcular los coeficientes de Fourier y representar funciones basadas en sumas de señales seno. Albert Michelson, un físico experimental extraordinario, construyó una máquina en 1898 que podía calcular estos coeficientes. La máquina funcionó muy bien en todos los exámenes, excepto en esos que tenían funciones discontinuas, tales como una función cuadrada. Cuando una función cuadrada fue dada a la máquina, aparecieron ciertos garabatos alrededor de las discontinuidades, y aunque el número de los coeficientes de Fourier llegaron a ser casi infinitos, los garabatos nunca desaparecieron. J. Willard Gibbs fue el primero en explicar este fenómeno en 1899. Por eso, estos puntos son conocidos como el fenómeno de Gibbs. Por medio de MATLAB empezaremos esta breve explicación tomando una señal con un número finito de discontinuidades tal como el pulso cuadrado y encontrando su representación de series de Fourier. Entonces trataremos de reconstruir esta señal usando sus coeficientes de Fourier. Vemos que entre más coeficientes usemos, la señal reconstruida se va a parecer más y más a la original. Sin embargo, alrededor de las discontinuidades observamos unas ondulaciones que no desaparecen. Al considerar el uso de más coeficientes, las ondulaciones se vuelven cada vez más estrechas, pero siguen sin desaparecer. Cuando llegamos a un número casi infinito de coeficientes, estas ondulaciones continuarán ahí. Mientras esas ondulaciones siguen presentes, el área dentro de ellas tiende a ser cero, lo que significa que la reconstrucción de la señal es exactamente igual a la señal original, excepto en las discontinuidades. ¿Cómo se diseña un filtro usando ventanas? Los filtros FIB, para diseñarlos se utiliza una técnica de ventaneo. Esta técnica dice que es posible encontrar los coeficientes del filtro si se tiene su respuesta al impulso. ¿Cómo es esta técnica?
Se diseña una maqueta que tiene las características en frecuencia para cada filtro. Luego, se muestrea y se realiza la transformada inversa de Fourier para obtener la respuesta al impulso. Posteriormente se trunca usando una ventana, digamos una rectangular, de la forma que m más 1 coeficientes de Hn se retienen y todos los otros son descartados. Ahora se tiene un filtro de longitud finita de orden m, HTN, sin embargo este aún no es causal. Se desplaza esa secuencia truncada a la derecha, se aplican retardos en m sobre 2 muestras, de tal forma que la primera muestra ocurre hasta en n igual a 0. La respuesta al impulso resultante es un filtro FIR causal y estable, el cual tiene una respuesta en magnitud y en fase casi idéntica que el filtro original. Algunas características son que el número de muestras de la FFT respecto a la frecuencia de muestreo limita la resolución en frecuencia. El tamaño de la ventana también puede limitar esa resolución en frecuencia. Y finalmente resulta muy sensible a bajas frecuencias. Unos tipos de esas ventanas son las Hamming, la Hanning, la Bartlett, la Blackman. Dos parámetros que ayudan a predecir el desempeño de la ventana en el diseño de un filtro FIR es el ancho del lóbulo principal y el nivel relativo del lóbulo lateral. Como ejemplo, se realizará un filtro pasabajo del mismo orden y misma frecuencia de corte utilizando las ventanas anteriormente mencionadas. Se observa el espectro en frecuencia de la ventana rectangular que tiene el lóbulo principal más angosto, por lo que para una longitud dada de esta ventana debería generar las transiciones más selectivas entre la banda de paso y rechazo, es decir, se debería aproximar más al filtro ideal propuesto para el diseño, generando filtros más selectivos. Sin embargo, el primer lóbulo lateral está solo 13 decibeles por debajo del pico principal, dando lugar a rizos de tamaño considerable alrededor de la banda de transición. Como puede observarse, las otras ventanas caen suavemente a cero, a excepción de la ventana Hamming, la cual no llega a este valor. Se puede observar que los lóbulos laterales se reducen significativamente, sin embargo, el precio que se paga por un lóbulo principal más ancho es que ocasiona transiciones más lentas entre la banda de paso y la de rechazo, haciendo que los filtros FIR resultantes sean menos selectivos. En conclusión, según la forma de los lóbulos en la respuesta en frecuencia de ventana, se puede decir: los lóbulos principales estrechos causan filtros más selectivos, pero esto significa que los lóbulos laterales tendrán un tamaño considerable, causando el fenómeno de Gibbs. Lóbulos amplios causan una disminución de los rizos en las bandas de paso y rechazo, pero se obtendrá un filtro menos selectivo. MATLAB ofrece dos herramientas para diseñar filtros FIR, FIR1 y FIR2. Al usar FIR2, tiene la ventaja de que tiene parámetros aleatorios, no es el típico pasa abajo y pasa alto, sino a cada frecuencia yo le puedo dar cierta magnitud. Digamos, tenemos un vector de frecuencias y en la magnitud de cada frecuencia. De 0, cuando es 1 es que a la frecuencia no se le hizo nada, cuando es 0 es que se le atenúa y cuando es mayor a 1 es que se incrementa. En este caso diseñamos este filtro de este tipo. Con el tipo de ventana Ham utilizamos FIR2 para 100 puntos, la frecuencia la dividimos en 2400 para que aquí el máximo valor de las frecuencias sea entre 0 y 1 y el valor de las magnitudes. Finalmente, él arroja esta gráfica donde da la respuesta en frecuencia al utilizar este comando, esta línea de código de FrexZ con Ham, la ventana Hamming, los coeficientes A que siempre son 1 y 1024 puntos. Para este caso dio esta respuesta. Se puede utilizar otra ventana utilizando el mismo FIR2, pero esta se va a llamar, digamos, Kai, que va a ser la ventana Kaiser, utilizando los mismos parámetros, y se pueden comparar ambas en esta figura. Como se puede ver, ambas tienen distintos comportamientos por el redondeado que se le hace al valor desde los puntos a la ventana Kaiser, que es de 100 más 1.3. Aquí se puede ver, la que está en azul es la de Hamming y la que está en rojo es la de Kaiser. Se puede ver que tienen distintos comportamientos en las caídas, en las curvas y cuando crece también.